Ahora sí, vamos a iniciar este tercer taller. Antes de tener una semana también sin taller la próxima semana, en donde la gracia es que ustedes puedan ir a realizar actividades de exploración para entender este problema que ustedes están abordando. Entiendo que la mayoría de ustedes ya tuvo las mentorías con sus mentores, ya se pudieron conocer y ellos los pudieron guiar un poco más en específico de cómo seguir adelante, cómo aplicar las metodologías y en lo que se viene. Así que utilicen a sus mentores, háganles preguntas, para eso están, y también son personas con mucha experiencia, mucho conocimiento para poder apoyarlos, sobre todo en este momento que viene, la próxima semana, que es para que ustedes vayan, hagan entrevistas, hagan observaciones, y también puedan contactarse con otras personas, colaborar con otras instituciones, con colegas, con otras áreas, y analizar también datos secundarios, que es lo que vamos a ver hoy. Este taller es principalmente para explorar en este concepto de la co-creación, cómo podemos colaborar y co-crear con otros, y también la utilización de evidencia de fuentes secundarias, ¿cierto? Todo lo que es evidencia más de fuentes primarias es lo que vimos en la interacción o la investigación con usuarios, y acá vamos a ver un poco también el cómo ustedes pueden obtener información desde fuentes secundarias. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia colaborativa y digital. Nuevamente les pedimos que sea si están en grupo con su institución o de forma individual, que pongan el número de su institución, su nombre y luego el nombre de la institución también. Nuevamente, si es que están del celular o les complica hacer ese cambio, nos pueden escribir por chat y lo hacemos por ustedes. Mantener en la medida de lo posible la cámara prendida, también mantener los micrófonos apagados, pero invitados a participar, a utilizar la opción de la mano, de levantar la mano, y también el chat. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces vamos a partir por una introducción y check-in. Vamos a hacer también una introducción a este concepto de co-creación. Vamos a tener una pausa y luego vamos a ver lo que es la herramienta del mapa de actores. Vamos a generar un mapa de actores de sus proyectos actuales, y también un plan de co-creación. Y para pasar finalmente a la investigación de fuentes secundarias y un plan de investigación para ello. Entonces los objetivos son dar a entender la importancia de la co-creación con usuarios y con actores relevantes. Para esto vamos a utilizar este mapa de actores que nos va a permitir categorizar y visualizar a estas distintas actores o instituciones que son relevantes para este proceso, para este proyecto. También introducir conceptos y mecanismos de síntesis de evidencia de segunda fuente y plasmarlo en un plan de investigación secundaria y en un plan de co-creación también. Finalmente, lo que les vamos a introducir el muro de descubrimiento, que va a ser el espacio en donde la gracia es que para la próxima semana, cuando ustedes vayan a realizar estas actividades de investigación, vayan dejando también todo lo que vayan encontrando, o sea, reflexiones importantes desde las entrevistas, por ejemplo, o podrían incluir estudios que sean relevantes. Ahí ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, para partir, vamos a hacer nuevamente esta actividad de introducción para los grupos que estén, los equipos que estén todos juntos. Nuevamente lo conversan entre ustedes, estas preguntas de reflexión, y para el resto de las personas que están de a uno, los vamos a ir mezclando en grupos. Igual como lo hicimos la semana pasada. Okay, no sé si preguntas acá en el chat. No. Y básicamente es responder la pregunta de cómo podemos introducir nuevas formas de ver un problema para este proyecto.
¿cierto? Hemos estado hablando de la importancia de tener una visión sistémica, ¿cierto? De entenderlo de distintas disciplinas, entenderlo desde distintas aristas, este problema. Entonces, ¿cómo? Y por supuesto estamos viendo estrategias para ello, pero ¿cómo se imaginan ustedes a partir de su experiencia, sea en su institución o en otros espacios, que pueden trabajar en ello para introducir distintas miradas sobre un problema en su proyecto? Eso vamos a tener entonces un espacio de reflexión y luego volvemos a este espacio común. Ariel, cuéntame si estamos bien con los grupos. Estamos casi en un segundo, Laura. Pueden pensar por mientras la pregunta. Sí, ahora las vamos a abrir. ¿Ya? Muchas gracias, que les vaya bien. Ahí sí. Estas actividades de inicio son espacios de reflexión. La gracia es que ustedes puedan encontrarse con personas también de otras instituciones y compartir también los desafíos que todos ustedes se ven enfrentados, ¿cierto? Estamos proponiendo acá de repente hacer algunas actividades o incorporar metodologías que no son usuales para sus formas de trabajo. Y la gracia es que estas actividades de inicio pueden ser también espacios en los que podamos compartir con personas de otras instituciones, no solamente nuestro equipo, ¿cierto? El objetivo de esta actividad de inicio era que pudieran conversar sobre cuáles son ya las actividades que ustedes quieren realizar o podrían realizar para ampliar esta visión del problema inicial, ¿cierto? Como mencionamos en el primer taller, ustedes tienen ciertos supuestos y tienen una visión ya armada sobre este problema que viene desde su visión particular, y lo que queremos es incorporar muchas miradas para este problema. Entonces, básicamente era generar un espacio de reflexión con respecto a estos distintos mecanismos o ideas que ustedes tienen de cómo poder hacerlo, o si es que conocen también el cómo se ha realizado, por ejemplo, en sus instituciones en otros momentos, en otros proyectos. ¿Alguien quiere compartir lo que fue la reflexión? O si es que alguien tiene de estos ejemplos, tanto en sus proyectos o proyectos que conozcan. Hola Mariana. Hola, Rodney. ¿Qué tal? En nuestro grupo no entendimos muy bien cuál era la dinámica o la actividad planteada, pero igual respondimos de acuerdo al trabajo que estamos realizando. Y planteamos de dos formas, o sea, desde el punto de vista que ya teníamos el problema identificado, que la principal diferencia iba a ser si metíamos más gente, ya sea personas de la institución o personas fuera de la institución. Entonces cambiaría ese problema identificado, ese problema ya seleccionado de alguna forma. Pero si sacamos de ese lado, o sea, sacamos el problema ya identificado y metíamos más personas, más gente, entonces iban a surgir nuevos problemas donde teníamos que priorizar los problemas eh, ya me entendés, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y bueno, y es una reflexión muy buena porque entramos en esos cuestionamientos, ¿cierto? ¿A quién invitamos para tener esas miradas distintas? Y es más fácil el decirlo que el hacerlo. En el momento en el que tenemos que hacerlo, también nos planteamos con ciertos desafíos, que la gracia es que ahora podamos apoyarlos en ese proceso. Nadia escribe en el chat que también compartieron que el tiempo es uno de los problemas. Efectivamente, introducir estas metodologías toma más tiempo que solamente quedarse con la visión inicial del problema, ¿cierto? Pero quedarnos solamente con una mirada de un problema en específico hace que nuestra visión sea muy angosta con respecto a él.
Podríamos estar perdiendo experiencias de los usuarios, podríamos estar perdiendo potencial de impacto. Después, en las próximas etapas, podríamos estar perdiendo soluciones que pueden ser relevantes por no tener más visiones o mirarlo desde distintas aristas. Entonces, si bien tiene costos, como son el tiempo, como son el esfuerzo, como son tener que involucrar a más personas, el costo de esto sí puede tener beneficios que sean mucho más amplios que el no hacerlo. Y eso es lo que también vamos a ir idealmente reflexionando durante este proceso. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo cambia? ¿Y por qué creemos realmente que esta debe ser también una nueva forma de generar decisiones dentro de lo público? Y ahí también es importante, como lo vimos en el primer taller, cuando trabajamos con esta metodología, porque no es para cada vez. No podemos tomar cada decisión con una metodología de codiseño, por ejemplo. No podemos preguntarle a los usuarios cada vez por cada decisión que tomamos, sino en qué momentos y para qué tipo de problemas lo hacemos. Norma también nos cuenta que en su grupo conversaron que durante la pandemia se generaron acciones catalizadoras de cambios profundos orientados a resolver problemas desde el punto de vista del usuario. Efectivamente, cuando nos vemos estresados en una situación más de crisis, tenemos que innovar. Y ese no es el ideal también, que entremos en esa situación para que ahí recién empecemos con este motor, sino que también seamos proactivos. Y por eso estos espacios buscan no solamente el generar el impacto en el proyecto, sino que también ustedes puedan incorporar ciertas capacidades, ciertas herramientas para utilizarlas en distintos espacios de su trabajo. Muchas gracias por compartir esas reflexiones. Vamos a seguir haciendo al principio de cada taller estos espacios de reflexión. Así que muchas gracias por eso. Voy a seguir compartiendo la presentación entonces. Para entrar en estos conceptos de colaboración y co-creación. Pero antes de eso vamos a volver un poco atrás para entender, en términos más generales, estrategias para abordar procesos de innovación y para la mejora, pero desde un foco desde la administración pública. Y desde la administración pública existen tres, no hay mucho consenso en el cómo llamarlos, pueden ser estrategias, pueden ser tendencias o modelos también. Y son importantes entenderlos para ver las diferencias y ver también qué es más lo último que viene en dentro de las tendencias de la administración pública. Tenemos entonces el New Public Management, que inicia como un modelo de ver la administración pública que busca emular escenarios de competencia, ¿cierto? Se entiende, uno de los supuestos bases es que el sector público funciona mejor, entonces el sector privado funciona mejor, entonces tenemos que replicar un poco dinámicas que ocurren en el sector privado, y para eso generamos mecanismos de competencia dentro de la institucionalidad pública, ¿cierto? Y eso, por supuesto, respetando ciertas restricciones propias de trabajar en el Estado, con el foco o con el objetivo de hacerlo más innovador. Estas tendencias parten dentro de los 90, tienen un boom más a principios de los 2000, pero también todo se mezcla y todavía tenemos muchos de estos elementos en la administración pública de muchos países en todo el mundo. Después se visibiliza también la estrategia neoweberiana que busca modernizar la burocracia tradicional, haciéndola más profesional, eficiente y cercana. Entonces, valora este concepto de burocracia desde la profesionalización y también tiene un foco en desarrollar a los servidores públicos, funcionarios públicos, ¿cierto? Y vemos también una última estrategia que es la estrategia colaborativa o de co-creación. Y esto ha sido un boom en los últimos años, probablemente dentro de los últimos 10 años en términos de el mundo ya más de la investigación, más académico, hay mucho más investigación al respecto, y sí se ha visto en distintas partes del mundo el cómo esta estrategia ha tomado vuelo. Ahora, de nuevo, no es que una venga después que la otra, tenemos estas influencias en distintos tipos de administración pública, algunos aplican más a ciertas características desde la política base de los países,
pero es importante entender sus diferencias, sobre todo porque esta estrategia colaborativa propone que que los mejores beneficios se van a generar cuando buscamos formas de trabajar con otros sectores. Y también con el derribar las barreras internas de la administración pública, que son este trabajo en silos que hemos hablado ya constantemente, ¿cierto? Que vemos como un desafío grande dentro de la administración pública, el cómo trabajamos de forma dividida. Entonces, la promoción de esta estrategia se sustenta en la posibilidad de construir soluciones integradoras entre actores que enfrentan problemas comunes y que afectan diversos niveles y sectores, ¿cierto? Entonces, esto también tiene una lógica, independiente de que tiene otra forma de verlo, sí tiene una lógica de generar mayor eficiencia al buscar la coordinación de distintos actores que buscan el mismo objetivo. Eso es una introducción para estos nuevos conceptos que son bastante usados actualmente, pero también tenemos conceptos distintos y es importante diferenciarlos. Partamos entonces evaluando todos los distintos niveles de vinculación que pueden ocurrir entre instituciones. Y acá planteamos una escala de vinculación institucional, desde lo más lejano, se podría decir, hasta ya la unificación, que es completamente aunarse con otra institución, ¿cierto? Entonces partimos con la coexistencia, que implica que dos sistemas u organizaciones conviven en paralelo, están dentro de algo en común, no necesariamente están interconectadas, pero sí están dentro de un mismo grupo. Entonces coexistimos, ¿cierto? Cuando decimos que coexistimos es que no me afecta, pero tampoco me comunico. El que viene después es efectivamente la comunicación, ¿cierto? Entonces, ya existe un vínculo de comunicación entre dos organizaciones o instituciones. Después surge el concepto de networking, o más de comunidad, que es cuando ya, además de esa conexión, también genera un sentimiento de pertenencia en común, que es este concepto de comunidad. Entonces, ya no es solamente que nos comunicamos, sino que también nos sentimos pertenecientes al mismo espacio. Luego viene la cooperación, y la cooperación implica que existe algún nivel de asistencia o de apoyo de un actor a otro. Lo importante de la cooperación es que no necesariamente requiere un aporte bilateral. Puede ser que una organización coopere con otra al entregarle asistencia y hasta ahí quedamos. Y eso es lo que lo diferencia de la coordinación, en donde generamos acuerdos para alcanzar objetivos en común. Lo que implica entonces que ambos tenemos que poner de nuestro esfuerzo para alcanzar este objetivo. Y aquí la diferencia entonces que viene con el próximo eslabón, digamos, es que no es necesario que estemos en igualdad de condiciones de liderazgo. Puede ser que en esta coordinación haya una organización que está por sobre la otra jerárquicamente y está todo bien en la medida de que ambos estemos trabajando por ese objetivo común. La colaboración sí plantea una lógica más horizontal de trabajo, ¿cierto? Entonces trabajamos por este objetivo común y también por esto tenemos resultados concretos, pero ya trabajamos de forma paralela, lo que implica al mismo tiempo que podemos tomar decisiones de forma conjunta. Y eso es muy importante porque la coordinación, dado que puede existir una jerarquía, entonces también tenemos una institución que va a tener más, o un sistema que va a tener mayor poder de decisión. En la colaboración tenemos que llegar a consensos, y ese es el elemento más importante. Luego viene la coalición, en el que tenemos una colaboración, pero ya de largo plazo. Entonces, nos vinculamos estratégicamente más allá de un proyecto en específico, ¿cierto? Entonces, para todos los proyectos tenemos que estar bastante alineados porque ya estamos trabajando en conjunto constantemente, ¿cierto? Cómo funcionan los partidos políticos y se mencionan como coalición, ¿cierto? No es solamente para una ley en específico, sino que trabajamos en conjunto para la mayoría de las leyes porque ya tenemos un vínculo estratégico. A pesar de que son organizaciones distintas y tienen sus diferencias. Y finalmente llegamos a la unificación, que ya es la fusión de dos organizaciones.
¿cierto? Que este sería el nivel máximo de vinculación, porque finalmente se convierte en uno. Y ahí partimos nuevamente, porque ya, dado que es una organización, entonces ya no tenemos ese vínculo con otro, partimos entonces vinculando con otras organizaciones alrededor. Los proyectos de innovación pública usualmente se posicionan entre la cooperación y la colaboración. Entonces nos relacionamos con otros, no solamente en el entender, como lo que ahí afuera, no es en el networking, cuando solamente conectamos y sabemos lo que estamos haciendo, pero sino que ya va en un trabajo en conjunto, que es este espacio entre la cooperación, y tampoco llega a ser la coalición necesariamente, porque puede ser que solamente lo hagamos para un proyecto en específico, y está bien. Entonces la definición de colaboración ocurre cuando varios interesados comparten recursos y trabajan en conjunto por un objetivo común. A menudo surge cuando las organizaciones interactúan entre sí para crear nuevas estructuras organizativas y sociales. Esa es la definición un poco más formal, podría ser. Elementos clave para la colaboración en el sector público, entonces, son primero la comunicación, ¿cierto? Que sea fluida, la toma de decisiones por consenso, que las diversas partes estén interesadas, ¿cierto? Y eso también es muy relevante cuando existen espacios de jerarquía, porque hay veces en las que se imponen muchas veces ciertos grupos de trabajo, por ejemplo, en los que algunas organizaciones no tienen mucho interés de participar, y eso complica mucho la colaboración y el trabajo en conjunto. Porque Déjale que su ropa que se va a cambiar a interés. Allá le dejo su ropa y zapatillas. Así que Ahí les voy a pedir si que pueden eso, mutear. Claridad en los objetivos. Eso está muy importante, porque si es que vamos a tener objetivos en común para trabajar hacia allá, los tenemos que tener claros. Si no, probablemente no sean los mismos. Liderazgo, porque requiere también, como lo mencionábamos antes, mucho esfuerzo el coordinar también espacios de trabajo de instituciones que trabajan distinto, que tienen personas que pueden tener distintas culturas, disciplinas, etc. Y para eso requiere el liderazgo. Recursos compartidos, compromiso también desde la parte de los recursos, esta visión compartida vinculada a los objetivos, y también un capital social que implica que existan vínculos desde lo social, desde lo humano, entre las personas que participan de estos espacios comunes, para generar también este último punto, que es la confianza. Si es que no tenemos confianza en espacios de colaboración, es muy difícil que logremos estos objetivos que se plantean. Y ahí también nos podemos preguntar, esto va a quedar para otro momento porque estamos un poquito atrasados, pero ¿qué ejemplos de vinculación en distintos niveles conocen en iniciativas de gobierno de sus instituciones? Y esa va a ser la pregunta de reflexión, entonces, con la que vamos a partir el próximo taller. Entonces, para que lo vayan pensando, ahora van a tener 2 semanas hasta el próximo taller, para que vayan pensando cuáles son, desde las más formales y grandes, o pueden ser partnerships súper importantes, hasta lógicas más desde, por ejemplo, trabajo en común entre áreas, o con partners estratégicos que se vinculan para ciertos proyectos, pero solo cuando se alinean los objetivos. Pero eso va a quedar de tarea para que lo reflexionemos en el primer taller, en el próximo taller. Entonces, co-creación. Dados estos conceptos que introducimos. La colaboración tiene entonces un enfoque más institucional, mientras que la co-creación tiene un poco más hacia los usuarios. Esa es la diferencia entre estos conceptos. Tenemos entonces estos conceptos de diseño que se aplican a la innovación pública, que los vimos en el primer taller. 3 que son relevantes: el foco en el usuario, ¿cierto? Por eso nos vinculamos a la co-creación misma, que es el desarrollo de políticas, programas o iniciativas en colaboración con partes interesadas que normalmente no participan del proceso, que pueden ser desde los usuarios finales a los funcionarios públicos de otras instituciones, ¿cierto? Este elemento de la co-creación puede ser bastante amplio, podemos vincularnos en distintas etapas y con una multiplicidad de actores. Entonces, ¿por qué co-crear en nuestros proyectos? Y acá tenemos una frase que dice: cuando se involucran los ciudadanos y las partes interesadas en los debates sobre cuestiones políticas, se adopta la co-creación para lograr un entorno organizativo más favorable a la innovación en el gobierno. El diseño tiene todas las características para ayudar a recuperar la confianza en las instituciones públicas.
ese es el primer elemento que plantea este estudio, que es la confianza y cómo la co-creación puede generar confianza al involucrar a personas que usualmente no han sido involucradas en estos procesos, ¿cierto? Y en esto podemos ver las crisis de confianza que existen a nivel institucional en todo el mundo, que son transversales a distintos sectores. No es solamente en el sector público, sino que existe una crisis de confianza a el sector privado, hasta ya el tercer sector también, que era de las áreas que tenían más niveles de confianza en general. Entonces, recuperar la confianza es una justificación importante para la co-creación, para involucrar a distintas personas en los procesos. Hay una frase de Confucio también que en el fondo dice que la forma de involucrarse realmente en un proceso es en una forma participativa, ¿cierto? Si alguien me lo menciona, se me va a olvidar, o si me lo muestro, también ya me voy a acordar, pero la forma en que realmente yo lo voy a entender va a ser si es que participo. Esto está asociado también a formas de aprendizaje, ¿cierto? En la que nuestro nivel de involucramiento, qué tan motivados nos vemos con el proceso, va a generar también que nuestra participación sea mayor, entonces el involucramiento. Y esto se vincula mucho a la próxima justificación en el fondo, que es asegurar la adopción. Cuando estamos diseñando servicios públicos para los ciudadanos, lo más importante es que las personas lo usen. Si no, estamos perdiendo tiempo, recursos, esfuerzo, ¿cierto? Y para asegurar adopción es importante poder hacer partícipe a las personas, sean usuarios finales, sean internos también, desde el principio. Eso lo podemos ver, por ejemplo, ahora que existen varios de sus problemas que involucran desafíos de burocracia más interna, ¿cierto? Si es que no involucramos a las áreas que están a cargo, por ejemplo, de la parte más legal, y no los involucramos hasta el final, no se van a sumar en el proyecto. Lo más importante es que los hagamos parte, que les preguntemos cuál es su visión, el por qué existen ciertas restricciones que desde nuestro punto de vista los vemos como conflictivos, pero tienen un sentido probablemente. Y si no involucramos a estas personas para que nos enseñen y participen y den sus ideas en este proceso, lo más probable es que después encontremos problemas o de adopción o de resistencia al cambio. Y eso se vincula también a generar la factibilidad de implementación, que es lo que queremos lograr con nuestro proyecto. Tenemos también, en una etapa posterior, cuando ya entendemos el problema y efectivamente tenemos todas las miradas, vamos a tener que buscar soluciones. Y la mejor forma de encontrar soluciones es teniendo a muchas personas sentadas en la mesa. Eso fomenta la creatividad y también podemos aumentar la cantidad de ideas que podemos obtener. Acá también nos queda la pregunta, ¿qué otras razones podemos ver para promover la co-creación en nuestro trabajo, en nuestros equipos o en nuestras instituciones? Algunas recomendaciones para la co-creación es que debemos partir un diálogo que esté orientado al conocimiento en lugar de la posición, ¿cierto? Que no nos centremos tanto en qué hace quién y en quién está sobre quién, sino más bien en qué queremos aprender a través de trabajar en conjunto. Que sea un espacio participativo y activo, que fomente una actitud de aprendizaje y responsabilidad compartida, y que incluya una diversidad o variedad de voces. También debemos estar con la mente abierta. La co-creación tiende a ser más una actitud que un método preciso. No tenemos un paso específico de cómo hacerlo, sino más bien estas recomendaciones o consideraciones que tenemos que tener constantemente para tener un trabajo colaborativo. Tenemos que generar cierta tolerancia al fracaso, porque es complejo, no es tan fácil. Tenemos que lidiar con personas de distintos lugares, de distintos contextos, y eso es difícil. Entonces cuando no resulta tenemos que también aprender de eso e intentarlo de nuevo. Estar un poco menos atados a las reglas, ser un poco más flexibles para ver cómo podemos funcionar en un espacio nuevo, ¿cierto? Con nuevas personas, centrados en la diversidad de ideas, en la divergencia, abiertos a la creación de también vínculos inesperados que no visualizábamos inicialmente, y confiar en vez de controlar, ¿cierto? Este elemento de la confianza que eso también implica soltar, y es también una actividad activa el soltar.
Y podemos usar redes sociales y nuevas formas de conectividad. Las redes sociales nos permiten también vincularnos con instituciones similares a la nuestra, por ejemplo, de otro país, o con organizaciones en otro continente. El poder de las redes, ¿cierto? Quienes conocemos y también cómo podemos alcanzar a otros grupos a través de las personas que ya conocemos y cómo ese grupo va a conocer a otras personas y ahí nos vamos conectando. Ir de pequeños pasos, partir por un grupo pequeño y de ahí poco a poco ir creciendo. Involucrar a gente con historias y eso es también reconocer personas que tienen cierta experiencia, que es la que queremos involucrar, ¿cierto? Sea desde una lógica de la diversidad, o sean personas con historias, por ejemplo, que representan este problema que queremos abordar. Entonces también ese tipo de historias que son representativas, pueden ser casos de éxito también, es importante incorporar en nuestro proyecto. Todo el talento disponible y ser inclusivo, ¿cierto? Utilizar el talento que existe en estos grupos, vincular a distintas personas y que se sientan también capaces de desarrollar este proyecto. Compartir y crear redes en todos los niveles que podamos. Siempre es bueno y eso se mantiene también. ¿Cómo creamos entonces en nuestro proyecto ya de forma específica? Podemos realizar distintos tipos de actividades. Y acá tenemos actividades de diseño, planificación o validación, ¿cierto? Tenemos actividades de exploración, que son las que vimos en el taller pasado, actividades de definición de desafíos, de ideación, de prototipado, ¿cierto? Cada una de las subetapas pueden realizar actividades en las que nos vinculamos con otros para que se involucren en el proceso. También pueden ser actividades en las que se involucran actores en el proceso completo, desde que definimos el problema hasta que lo implementamos. Podemos convocar y también explorar, precisamente tener como desafío el ver cómo podemos vincularnos con actores. Y en eso es muy importante también, que es básicamente lo que están haciendo en este proceso, el cómo lo van a hacer con sus usuarios, que son los más importantes para escuchar en este proceso. Y también, luego que ya visualizamos algunas actividades en las que lo podemos lograr, crear una estructura y gobernanza, ¿cierto? También ordenarlo un poco para entender las responsabilidades, también quiénes van a ser los contactos, y también, en el fondo, visualizar cuáles son los beneficios de las personas también a vincularse, ¿cierto? Y en formatos pueden ser desde talleres, reuniones, focus groups, entrevistas, las mismas actividades que ustedes realizan de exploración pueden ser aplicadas para también co-crear, ¿cierto? Y acá les vamos a contar de un proyecto que realizamos en Chile y que es desde una lógica de la colaboración público-académica. El objetivo era generar un espacio en el que se pudiera colaborar directamente para un desafío en el área de turismo y vincularse con académicos, universidades, académicos y estudiantes. Entonces, Aula era una plataforma de innovación abierta que conecta proyectos de innovación de estudiantes, académicos, de instituciones de educación superior con problemáticas del sector público. Y la gracia era generar entonces este proceso de co-creación, pero en el apoyo de proyectos específicos que vinieran desde la academia para abordar desafíos que enfrentaban instituciones públicas. Entonces, ¿cómo partimos? Se diseñó el programa desde cero, preguntándole a académicos y también a estudiantes cómo se imaginaban o también cuáles serían sus incentivos para participar en un proyecto en el que el Estado tenía ciertos desafíos que abordar y que quería solicitar su apoyo, básicamente. Se buscaron espacios en conjunto, ¿cierto? También para reflexionar sobre experiencias previas, porque esto no es que no exista, sino que existen distintos formatos en los que la academia colabora con el Estado. Y una vez que se empezaron a idear el cómo generar este proceso, se vincula entonces con la estrategia de política pública. En este caso era la Agenda Nacional de Turismo Sustentable. Y ahí existía una agenda inicial de productividad, innovación y crecimiento,
De ahí, más específico, el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable. Y desde ese programa existía un Fondo Nacional de Desarrollo Turístico que tenía este fondo para proyectos de turismo sustentable, ¿cierto? Este plan tenía 4 áreas. Y a partir de ahí se desarrollaron los desafíos de este programa. Entonces, básicamente, esta misma metodología, que es la que ustedes están aplicando para sus proyectos, se aplicó en un proceso en el que la co-creación era clave, involucrar al mundo de la academia, pero también abordando desafíos que eran clave dentro de la política pública. Entonces teníamos desafíos desde turismo con enfoque inclusivo, diversificación de experiencias turísticas, promoción nacional e internacional, desarrollo de destinos y fortalecimiento de la calidad y capital humano del turismo. Entonces, partimos definiendo los desafíos y se generaron espacios de co-creación con funcionarios públicos de distintas áreas e instituciones vinculadas al turismo. Entonces era ya el experto desde esta área de la política pública. Acá participaron desde ministros hasta expertos de distintas áreas y por supuesto funcionarios públicos del Cernatur de Chile, y también del Ministerio de Economía. Y así es como se llegan a estos 5 desafíos, y después teníamos que vincular a las instituciones, ¿cierto? Ya hubo un trabajo, a las instituciones académicas, perdón, a las universidades. Ya hubo una etapa inicial en la que se les invitó a participar para hacer el diseño inicial, y luego volvimos a hacer una gira en distintas universidades de todo el país para invitarlos a participar. Entonces, también, así íbamos entrando y saliendo en distintas etapas, vinculándonos con las universidades para apoyar en promoción y para invitarlos a participar. Participaron 1.525 estudiantes y académicos en, creo que casi todas las regiones de Chile, en estas charlas en las que básicamente contábamos sobre este programa para invitarlos a participar. Y se abre un concurso, entonces básicamente se vincula ahí este fondo para financiar proyectos de estudiantes y académicos, y en la postulación recibimos 225 postulaciones. Y acá parte un proceso de filtro, entonces partimos con toda esta cantidad de soluciones y vamos filtrando estas mejores, y nos fuimos a un campamento de ideas, que literalmente metimos a 60 equipos de 3 personas cada uno, más todo el equipo, era una locura, y empezamos a co-crear estas ideas. Entonces, desarrollarlas más, introducir lógicas de metodologías de diseño, lógicas de co-creación, cómo incorporar la visión de los usuarios. Y acá también tuvieron, por ejemplo, los equipos tuvieron asesorías técnicas de funcionarios públicos, de expertos en el área del tercer sector, y así mejoraron sus proyectos para volver a pasar por un proceso de filtro y seleccionar a los 15 equipos que se introdujeron en un proceso de incubación, lo que fue la residencia. Entonces aquí ya entraron los proyectos a desarrollar prototipos. Vinculándolos con la ciudadanía, y se hicieron distintos tipos de actividades para que estos equipos de estudiantes y académicos fueran con los usuarios y directamente probaran estas propuestas, y también los equipos de funcionarios públicos participaban de estos mismos procesos para ver cómo después se podía introducir en la institucionalidad pública, ¿cierto? Y finalmente se hizo una gran exposición final de todos los equipos, ahí está la presidenta en el momento, y terminamos con los ganadores. Entonces hubieron 3 equipos ganadores que eran los proyectos a implementar. Ellos recibieron financiamiento para el pilotaje de sus proyectos, y yo sé que esto suena bastante similar al proceso en el que estamos haciendo ahora, porque básicamente así es la metodología de la innovación abierta, partir con muchas ideas, involucrar a muchas ideas y de ahí ir filtrando y mejorando también, y terminar con una selección para poder pilotar. Entonces tuvimos el proyecto Inclub, que era de turismo inclusivo, Lifestyle, que buscaba también experiencias o mejorar el turismo vinculado al trekking, y Ciprés, que también tenía ahí un trabajo en el sur de Chile
Creo que aquí deberíamos poder ver. No, esto es un video, pero no lo alcanzamos a ver. Se los puedo mandar para una próxima vez. Vamos a tener ahora la pausa de 10 minutos para poder seguir luego con el resto de nuestro trabajo. Entonces yo tengo las 28 y los espero de vuelta a las 38. ¿Ok? Súper. Gracias, Marina. Sí, muchas Nos gracias. vemos. Pido si van. Gracias. Les pido si están ya de vuelta, si nos pueden ahí saludar con la cámara. Hola, hola. Súper. Vamos entonces a volver a centrarnos en nuestro problema, ¿cierto? En el que ustedes ya están bien centrados, en los que probablemente ya han estado conversando bastante. Pero ahora vamos a vincularlo entonces con qué actores se encuentran alrededor de este problema que identificamos. Y esos actores pueden ser, y es importante de considerar, pueden ser personas o pueden ser instituciones o organizaciones, pueden ser comunidades también. Así de amplio es el concepto de actores, y cuando hablamos de stakeholders, ¿cierto? Que es el concepto en inglés, nos referimos a actores relevantes, cualquiera sea. Y lo importante es tener también ciertas categorías para poder entender los niveles de involucramiento y también desde dónde vienen, desde qué sector. Aquí vamos entonces. Para esto utilizamos una herramienta que se llama mapa de actores. Entonces probablemente lo han escuchado antes, es una visualización gráfica que muestra a todos los actores individuales u organizacionales que se vinculan o tienen algún tipo de influencia con el servicio, si es que trabajamos en mejorar un servicio, o que se ven afectados o que tienen una influencia con este problema que queremos abordar. ¿Y para qué sirve? El mapa de actores sirve para poder levantar, identificar y también analizar cómo se relacionan, quiénes son y cómo se relacionan estos actores, ¿cierto? Y el otro elemento que no aparece ahí es que también nos permite visualizar o identificar con quiénes nos queremos vincular para este proyecto. Porque puede ser que algunos de estos actores sean muy relevantes, pero también ya tenemos su visión, por ejemplo. Tenemos los conceptos de poblaciones que a veces son ya sobre representadas. Entonces, si ya tenemos la visión de grupos que ya es muy visible su postura o sus visiones, de repente podemos involucrar a actores o personas de las cuales no tenemos su visión incorporada. Y para eso necesitamos primero visualizar quiénes se vinculan a este problema en específico. Entonces, el mapa de actores busca identificar, y tenemos una propuesta. Este mapa de actores es, como todas las herramientas, dinámico. Ustedes podrían crear su propio mapa de actores diferenciando los distintos sectores. Acá, por ejemplo, tenemos el sector público, el sector privado y el tercer sector, la sociedad civil y la academia. Por ejemplo, si para su desafíos, para su problema en específico, la academia es importante de dividir del tercer sector porque tiene muchos actores, entonces modificamos este mapa y también podemos generar distintos tipos de categoría. En este mapa solamente tenemos estos tres sectores y además, mientras más involucrados o mayor influencia tienen con respecto a este problema, entonces se encuentran más cerca del problema. Y mientras menos involucramiento tienen, o están más lejos del problema o del servicio, entonces los ponemos más hacia afuera de este círculo. Y vamos a tener siempre al medio, entonces, el servicio que queremos intervenir o al problema que queremos abordar. Entonces acá pueden pegar directamente en ese espacio al medio, es la definición de su problema que han estado trabajando. Y frente a esto empiezan entonces a incluir post-it en los distintos niveles de involucramiento y en los distintos sectores.
Cuando ya tenemos entonces ese mapa, perdón, podemos empezar a evaluar vínculos entre ellos. Por ejemplo, podríamos ver que varios actores de un sector se vinculan a un grupo o comunidad o network, ¿cierto? O podrían ser todos parte de una misma red. Entonces podríamos tener un post-it, que es el nombre de la red, y después vincular ese a las distintas organizaciones que son parte de esa red. ¿Qué es lo importante de eso? Si es que ya tenemos a la red visualizada, en vez de involucrarnos con todos los actores alrededor, podemos ir directo a esa red y es más fácil, ¿cierto? También pensando en esta lógica del esfuerzo y el costo del trabajo que hacemos. Entonces esa es la lógica de empezar a generar estos vínculos. También, por ejemplo, digamos que ustedes quieren encontrar la visión o incorporar la visión de un grupo de usuarios finales específico. Pero ustedes directamente no tienen esos contactos y eso pasa mucho cuando estamos en procesos de exploración o para después ya el prototipado. No es tan fácil para ciertos problemas identificar quiénes son los usuarios y aunque los tengamos muy identificados, hay veces que llegar a ellos para que participen en actividades como esta no es tan fácil. Y una estrategia es hacerlo a través de actores intermediarios, ¿cierto? Que pueden ser organizaciones, empresas, universidades, otras instituciones que sí tienen un vínculo mucho más cercano ya con esos usuarios. Para esto, tenemos que visualizarlos primero. Entonces podríamos tener más afuera a una organización que puede que no se vea tan involucrada por el problema, pero esa organización se vincula con un usuario que está muy cercano al problema. Entonces, por eso también vamos generando estos vínculos. Y el tercer paso, entonces, cuando ya tenemos quiénes son los actores, cuáles son los vínculos entre estos actores, vamos a priorizar. Entonces, lo que pueden hacer es que van a ver unas estrellas ahí en Miro y pueden votar individualmente qué actores creen que son los más importantes de involucrar para poder llegar a un consenso y definir entonces a quienes quieren invitar a participar, sea en actividades específicas, como por ejemplo realizar una entrevista, como para que ya se conviertan en dueños también de este proyecto y participen como a nivel de colaboración. ¿Cierto? Tenemos toda esa escala, entonces ustedes pueden definir también cuál es ese vínculo que quieren generar. Pero por ahora, el objetivo es visualizar quiénes son los actores alrededor del problema, ver los vínculos entre estos actores y también priorizar con quiénes queremos vincularnos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí, Mariana, tengo una consulta. Hola. Sí, Natalia, dime. Sí, en la anterior tarea habíamos identificado los actores internos extremos en la tarea pasada. De ahí podemos estirar lo que ya vinimos haciendo, ¿no? Sí, sí, precisamente. Okay. Ahora lo importante es que puedan identificar de forma específica individuos y organizaciones. Ese es el mapa de actores. Los usuarios son grupos de usuarios, ¿cierto? Entonces, cuando teníamos el ejemplo, por ejemplo, de usuario escolar del metro, es un grupo que todavía es muy amplio para identificarlo como actor. Pero podríamos decir, por ejemplo, representantes de estudiantes, sí, representantes de estudiantes. Ya, entiendo. A nivel nacional. Entonces ahí ya tenemos a un grupo o individuo que directamente nos podemos vincular. Ok. Pero bueno, sí, es súper bueno partir desde visualizando ya esos usuarios que tienen identificados. Ok, gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu pregunta. ¿Estamos? Viviana. Viviana Gamarra de la FD. Mariana, tengo una consulta. ¿Y de qué maneras dentro de ese mapa se identifica cuando esos actores tienen que ver con encuestas o uso de las tecnologías o encuestas anónimas, por ejemplo, que pudieran llegar a lanzarse para
obtener nuevas ideas o información que está relacionada al proyecto. ¿De qué manera eso se identifica ahí? Mira, el más adelante, te me estás adelantando un poco, Viviana, porque cuando ya tengamos identificados a estos actores, después vamos a hacer un plan de involucramiento. Entonces, básicamente tú dices, ok, con ellos me quiero vincular. ¿Cómo lo hago? Y ese cómo es a través de una encuesta, por ejemplo. O Ok. invitar a una reunión para saber Ok. cuál es el Está estado bien. de su trabajo. Está bien. Ok. Así que Gracias, vamos a Mariana. dar un paso previo de identificarlos. Ya está. Mariana, Gracias. Gracias. Mariana, Dime, Rodney. ¿qué pasa si no podemos especificar el grupo de acción o los beneficiarios directos? Pues nuestro es algo nuestro problema es muy general y afecta a varios grupos. ¿Cómo Ujú. podemos hacer? Bueno, en el ejemplo anterior es como podemos partir con un grupo, si es que no tenemos demasiado identificado cuál es el actor en específico, ¿cierto? Con el que nos podemos vincular. Pero siempre podemos encontrar ahí un vínculo. Creo que la gracia ahí también es parte de que este proceso sea una exploración y que también tengamos que buscar un poco más profundo para llegar a ellos. Entonces, esa parte de la exploración puede ser desde otras áreas. Pero, ¿me puedes decir, por ejemplo, cuáles son los actores o sea, los usuarios que identificaron en la actividad anterior? En realidad nosotros vimos que cualquier persona que quiera acceder a un crédito es nuestro público objetivo. Ujú. Entonces, pero tenemos varios productos que van focalizados. Y entonces, si segmentamos de alguna forma esta respuesta, ¿verdad? La que está pidiendo vos, vamos a dejar afuera otros grupos. Por eso Por ahora queremos ejemplo, priorizar a todos. Esa es la primera ya, idea. Después priorizamos. Pero para este grupo, por ejemplo, tú podrías decir si es que existen en Paraguay organizaciones de defensa de los consumidores. Y ese puede ser un grupo que ya se vincula con personas que han estado en situaciones críticas, por ejemplo. ok. Eso, estoy Bien. aquí lanzando de lo primero. La gracia Bueno, es que vamos a identificar a todos los que lo primero nos vienen a la cabeza. ok, Probablemente organizaciones que ya se han vinculado con su institución en algún otro proyecto o históricamente, y de ahí vamos desglosando para ver cuáles pueden ser en específico esos actores que nos van a hacer llegar al usuario o desde quienes también podemos aprender desde su experiencia. ok. Vemos cómo avanzamos. Gracias, Mariana. Puede ser también, Rodney, otro ejemplo, es su misma institución en otros países. Entonces, si bien no se ven afectados por su problema en específico, sí son actores de los cuales potencialmente ustedes puedan aprender de cómo abordan o ya han abordado el problema que ustedes quieren atacar. Ok, ¿Ok? gracias. Súper. Entonces, vamos a tener 20 minutos para esta actividad, para estas 3 fases. Por supuesto, de nuevo, si es que no alcanzan a terminar, es bien algo que vamos a hacer que pueden trabajar más con los mentores, pero también nos vamos a ir paseando respondiendo dudas en cada equipo. ¿Ok? Súper. Mucha suerte. Gracias, Mariana. Que le falle bien. Eh, Gracias. Este mapeo inicial no es para que contacten a todos, porque nunca lo vamos a lograr, sino para que cuando ya tenemos visualizados a este grupo de personas que son relevantes, podamos priorizar cuáles son los más importantes. También porque en esas conexiones podemos ver que, bueno, no voy a hablar con todos, pero sí este grupo o este actor representa a muchos otros actores. Entonces, por eso nos ayuda también a ser más eficientes a quiénes nos vinculamos y con qué objetivo. ¿Alguien más quiere compartir cómo les fue esta experiencia? Yo de los equipos que estuve avanzaron súper bien y tenían identificados actores clave muy importantes con sus problemas. ¿Alguien había usado esta herramienta antes?
¿En Hacienda? ¿Sí? Ah, no, pensé que era un sí. Súper, qué bueno entonces también que estamos aprendiendo nuevas herramientas. Otro elemento muy importante es que es dinámica, dinámico, el mapa. Lo que implica que ustedes pueden adaptarlo, incluir sectores. Habían un par de equipos que tenían visualizados, por ejemplo, organismos internacionales, que no aparecen en este mapa propuesto. Ustedes le meten ahí una línea entre medio y incluyen organismos internacionales. O lo pueden convertir en un cuadrante y puede ser una tabla. Es completamente adaptable a sus necesidades y a su problema. Dado que tenemos problemas muy diversos, los grupos van a ser distintos. Entonces ahí también podrían dividir la parte que es academia, del tercer sector, de la sociedad civil. Todo es adaptable y la gracia es que también, mientras ustedes vayan haciendo esta exploración, se pueden dar cuenta que algún actor también que tenían identificado como no tan vinculado al problema, finalmente puede estar muy vinculado y ustedes, como no lo sabían, no lo habían contactado inicialmente, acá aprendemos también que estas cosas van cambiando, porque también estamos testeando, al final este mapa que estamos creando también es con respecto a nuestros supuestos. Pasa también que hacemos una entrevista y en esa primera entrevista un colega nos puede decir como, claro, sí, quienes tienen los contactos de estos usuarios son tal y tal y tal. Entonces ahí vamos convirtiendo lo que para nosotros era solamente un grupo de personas en contactos específicos de organizaciones o personas que pueden hacer el vínculo. Entonces es dinámico en el formato y también es dinámico en el contenido que vamos agregando en este espacio. Seguimos entonces. Ya tenemos identificado entonces a estos actores e individuos que son relevantes, incluidos nuestros usuarios también, ¿cierto? Y viene la pregunta de cómo nos aseguramos que lo invitamos a participar, que vamos a tener sus visiones incluidas y qué mecanismos podemos utilizar. Y para eso usamos el plan de co-creación, que es muy similar al plan de investigación, pero tiene un objetivo distinto, que es básicamente invitar a participar a ciertos actores. Entonces podemos dejarlo, la investigación de usuarios tiene un foco específico en los usuarios. Acá, la gracia es generar algún tipo de vínculo que sea estos tres que mencionamos al principio, que sea o cooperación, o colaborar, o co-crear, y invitarlos a que se sumen básicamente a nuestro equipo a trabajar en conjunto. Si les pedimos cooperar, puede ser como que, por ejemplo, hagamos una entrevista. Ese es un apoyo específico en el que nos entregan su mirada en relación al problema. O puede haber una colaboración en donde decimos que tenemos una reunión para evaluar cuál es el estado en que están trabajando y los podemos invitar ahora a que nos den su input con el problema, pero también decirles cómo eventualmente vamos a tener que hacer un prototipo o vamos a tener que probar o vamos a tener que pensar soluciones si es que les interesaría mantener el contacto para también ahí colaborar. Entonces, el plan de co-creación agarra a dos actores priorizados, entonces pueden tomar 2 o 3 principales y decir, primero, ¿quién es ese actor? ¿Cierto? Que es la lista de actores o instituciones que queremos involucrar o trabajar en conjunto. Definir el objetivo. ¿Qué queremos de este actor? Entonces, también tenemos a los que van a ser más instrumentales para llegar a otros. Vamos a decir, queremos involucrar a estos actores dado que tienen el vínculo directo con el usuario final. Después definimos el tipo de vínculo. Entonces, cooperación, que es un apoyo directo, colaboración, que los involucramos en distintas partes del proceso, o ya la co-creación, en donde también les decimos, súmense a esto y tengan un poco también de responsabilidad en el proceso. Y después definimos entonces las actividades. ¿En qué se va a convertir esa cooperación? O colaboración o co-creación, ¿cierto? Puede ser entonces, como les mencionaba, desde una entrevista a ya trabajo en conjunto, a que alguien se sume al equipo,
Ahí también, como mencionábamos antes, no hay una fórmula, sino que también va a depender de la institución a la que quieran invitar o de las personas a las que quieran invitar. Y como siempre, definir también plazos y responsables para ir avanzando también en esto, ¿cierto? Entonces no hay ni mínimo ni máximo para esto, todo depende de sus proyectos. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, que es en un proyecto que se quiere vincular a esta Universidad del Atlántico. Entonces definimos que es un actor desde la academia, que es esta universidad, y el objetivo es poder acceder a sus estudios en el tema que se relacionan al problema, pedir ayuda técnica en el diseño de la solución, dado que en esta universidad tienen la expertise, que nos den, que puedan convocar estudiantes para que propongan soluciones al problema en una lógica como lo que era el aula que les presentamos, ¿cierto? Y entregar una oportunidad de estudio y aplicabilidad de lo que generan desde su investigación. Por ejemplo, estos son muchos objetivos. Usualmente para sus proyectos va a ser muy concreto, como queremos saber su opinión con respecto a algo, o queremos conocerlos y evaluar también cuál es la colaboración después, pero en un objetivo concreto. Luego, en este caso, el tipo de vínculos es una colaboración, ¿cierto? Lo involucramos en distintas partes del proceso, no solamente en una parte puntual. Y las actividades implican, entonces, hacer un contacto, que puede ser con el área de extensión o con una facultad específica al tema que queremos hablar. Luego convocamos académicos a participar del proyecto, con quienes se quieran sumar, realizamos reuniones, también podemos hacer talleres o entrevistas, y ya así pasando a los otros niveles ya de co-creación, por ejemplo, redactar un convenio de colaboración en el que ya formalizamos hasta este vínculo. Y en eso tenemos plazos responsables para cada una de estas actividades. Entonces, es importante aquí que entendamos esta herramienta de nuevo como algo que podemos utilizar en cualquier tipo de proyecto. Y dependiendo del proyecto vamos a tener más actores, menos actores o de qué sectores. Entonces, ahora, dado que ya visualizaron a estos actores, me imagino que algunos ya priorizaron entonces los que son clave, que podamos completar este plan de co-creación, por lo menos para un actor de este mapa. ¿Dudas? ¿No? Vamos entonces, ahora vamos a tener 15 minutos y también nos vamos a ir dando vuelta a ver si tienen dudas. Si es que no llega a nadie, nos pueden también siempre mandar mensajes para ir a su grupo. ¿Ok? Mucha suerte. Ok, gracias. ¿Tienen Yo creo que necesitamos como 36 talleres más. Eso lo he escuchado muchísimas veces, que nos pasa en todos los talleres que falta tiempo, pero también igual el estresar este tiempo a estos periodos cortitos nos hace también empujarlo a que definamos un poco más rápido. Pero de nuevo siempre tienen el trabajo autónomo y también el trabajo con los mentores para seguir trabajando. Lo que mi interés es que en este espacio entendamos y tengamos bien clara la parte de contenido y la parte de cómo utilizar las herramientas. Si no lo terminan, nosotros sabemos que este tiempo no es el suficiente para cada actividad, entonces si no lo terminan está bien, pero sí que tengan claridad de cómo completarlo. Entonces por eso, si es que tienen cualquier duda con respecto a las herramientas o con respecto al contenido, por favor que nos pregunten, porque para eso estamos aquí. ¿Alguien quiere contar cómo su experiencia en esta priorización de actores? O si es que no la tienen todavía porque tienen la definición en grupos más amplios aún.
Mariana, la duda que teníamos nosotros era que por cada actor identificado o priorizado, porque tenemos prioridades, Ujú, tenemos objetivos, tenemos actividades, tenemos un plan, un cronograma de trabajo, ¿verdad? ujú. ¿Eso sería así de forma independiente o debemos juntar todo ese plan de trabajo con todos los actores? Hay forma, porque nosotros estamos diciendo que si vamos a meter a todos los actores, por lo menos los actores principales, va a llevar mucho tiempo su implementación. Ujú. ¿Cómo viene la mano? Ahí tenían su priorización. Tiene que estar con una evaluación también del tiempo que tenemos, porque el tiempo no es infinito. Por eso esta priorización implica que ya cuando tenemos esta visualización completa, decimos entonces ya, tenemos, por ejemplo, la gracia es que de aquí ya al próximo taller tengamos algún actor por lo menos involucrado que sea de estos actores clave, además de los usuarios, porque los usuarios tienen su propio plan. Entonces, ¿cómo vemos a uno que sea clave? Porque su visión nos va a dar esto que necesitamos, ¿cierto? Otra mirada del problema. También es importante que no todos los actores son para cada etapa. Hay algunos actores que los vamos a necesitar para probar la solución después. No los necesitamos ahora. Entonces, por eso esta priorización tiene esa lógica de que vayamos filtrando y veamos los que sí o sí necesitamos esa mirada, porque el tiempo es limitado. Ok, gracias. ¿Alguien más? De todas maneras, yo creo que nunca he estado en un proyecto en el que no hay una percepción de que no haya de que todavía falta tiempo para involucrar a más actores o tener más miradas o realizar más actividades de exploración con usuarios. O sea, no, es imposible abordar todo. Entonces, algo tenemos que soltar. Lo importante es que tengamos los más importantes, esas voces más importantes, los usuarios más importantes. Eso. Mariana, por lo que acaba de decir, entonces nuestro cronograma es corto. O sea, tenemos que tener ya para la próxima semana algo. Nosotros pusimos para agosto, por ejemplo, pusimos algunos resultados, pero debe ser ya para la próxima semana. Lo que pasa es que la próxima semana no tenemos taller, pero esa semana Bueno, es para que, más que en esta área, hagan algún tipo de investigación de fuente secundaria, que es lo que vamos a ver ahora, y actividades de investigación con usuarios. Entonces, podrían dejar, por ejemplo, la co-creación para invitar a pensar soluciones. Puede ser para más adelante. ¿de cuándo a cuándo va nuestro cronograma entonces? ¿Va desde ahora hasta julio que termina el curso? Claro, sí, o sea, todo puede pasar entre medio de estos O tres sea, meses. nos podemos tener hasta diciembre del 2023. No, ahí ya mucho, porque la gracia es que ustedes tengan esta etapa de exploración, que son estas 5 primeras semanas, ya estamos en la tercera, es de entender el problema. Entonces, los actores que les van a ayudar a entender el problema hay que vincularlos ahora. Ahora, no tiene que ser tampoco toda una estrategia gigante. Puede ser pedirle su input desde un mail, revisar, por ejemplo, lo que tengan disponible en sus plataformas web. Lo que sí nos importa y que es la prioridad para la próxima semana es que realicen actividades con usuarios. Acá me está diciendo Owen que le ha enviado un correo a todos los compañeros del curso para saber su opinión. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto. De Por varias supuesto. Lo instituciones, que más entonces nos vamos a importa tener. es que ustedes entre ustedes también colaboren. Buenísimo. Gracias. Profe Mariana, disculpe, Dime. yo tuve que seguir desde el celular. Hola, ya se fue la profe. ¿Cómo? Aquí estoy. Sí, profe Mariana, yo soy del grupo 6. Ok. Tuve que conectarme desde el celular y me incorporaron en este grupo, ¿verdad? Ahora estamos en el grupo todos juntos, Ah, estamos en el grupo todos juntos. Ok, pero está tenemos bien, una perfecto. actividad más, así que te vamos a ahí agregar en el grupo 6. Bueno, muchas gracias, gracias. Súper. Entonces, oficialmente la próxima semana, bueno, ustedes pueden organizar el tiempo,
para todo lo que requieran, pero lo más importante es que puedan obtener información de los usuarios. ¿Ok? Que fue el plan de la semana anterior. Este plan de co-creación tiene también cómo ustedes pueden involucrar a los actores relevantes en distintos puntos. Puede ser más adelante también. Pero la prioridad es la visión de los usuarios para el taller que viene. ¿Ok? Perdón, quiero hacer una pregunta. Sí, Jenny. Nosotros como tenemos, por ejemplo, ese plan y esta semana ya tenemos que hablar con los actores o tenemos que preparar el plan para después, la siguiente semana, hablar con los actores. Como te decía, lo importante es que las actividades con usuarios, que son las que hicieron en el plan de la semana anterior, se realicen ahora, en la semana que viene. Las actividades que vienen ahora en el de co-creación pueden venir en etapas posteriores también. Ahora, se puede ¿cómo guardamos, digamos, esa información? ¿Hacemos tipo un archivo o metemos todo en el Miro? ¿Cómo? Ahora les voy a mostrar. Precisamente al final de este taller les voy a contar en dónde hay un espacio para que puedan ir dejando todos esos documentos, imágenes, notas, etc. Ok. Perdón. No, ningún problema. Gracias por preguntar. Seguimos. Otra consulta. Dime, Romaldo. Para aportar más lo que dijo la compañera. Nosotros ya identificamos nuestros actores o las instituciones que están vinculadas. ¿Cómo sabemos nosotros la cantidad exacta o cuáles son las prioritarias? O sea, que manejamos las prioritarias, pero tenemos una cantidad X y hay que trabajar con los planes, cronogramas y actividades con ellos, pero sabiendo el tiempo del curso y la disposición del tiempo, ¿cuál es la cantidad mínima o máxima? Para los actores, ahora no es la prioridad porque tenemos que involucrar a los usuarios. Eso primero. Ahora, puede ser que sea en conjunto, porque algunos actores relevantes son también los usuarios, ¿cierto? Sí. Lo importante es que tengan la visión de, sean usuarios, actores relevantes, pero los que conocen más del problema que ustedes van a abarcar. Y que con ellos puedan tener entrevistas o focus group o talleres o safari o cualquiera de estas actividades que vimos en el taller anterior durante la próxima semana. Porque necesitamos tener esa visión para entender el problema. Ahora, estos actores relevantes, por ejemplo, estábamos hablando con un equipo de que existen organizaciones internacionales que tienen benchmark o que conocen de iniciativas para solucionar este problema. Si es que nos quisiéramos vincular con esta organización internacional para saber de esas iniciativas, eso no es en la etapa actual para entender el problema. Eso es en la etapa posterior, ¿cierto? Para entender la solución. Entonces, si bien siempre es bueno vincularse en una etapa lo antes posible, también podemos dejarlo para un poco después, porque ahora el foco es vincularnos con usuarios o actores que estén completamente apegados a ese problema. Los más importantes que entienden o que nos van a ayudar a entender en profundidad el problema que queremos abordar. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, nuestros actores principales son los usuarios, o sea, los prestadores de servicios turísticos, ¿verdad? Nosotros lo tenemos bien identificado, aparte de eso tenemos bien fichado, los que están registrados principalmente. Para su caso, esos usuarios pueden ser tanto actores relevantes como usuarios, entonces de todas maneras van a tener que vincularse con ellos idealmente en esta etapa. Totalmente. Entonces, pues nosotros lo que haríamos es priorizar los actores clave y usuarios y hacer el plan de trabajo y el cronograma con el proceso. Bueno, gracias. Súper. Les vamos a enviar igual una descripción con esto que les estamos mencionando, que es lo que se espera de la próxima semana. Sí, porque sí, es que vamos a abarcar todo lo que
los actores y los directos e indirectos que nosotros tenemos son muchísimos y yo creo que es muy complicado abarcar todo. Por eso hay que priorizar. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos entonces. La otra forma de obtener información relevante es la investigación de fuentes secundarias, ¿cierto? ¿Y qué es la investigación de fuentes secundarias? Y ahí tenemos la diferenciación entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias entonces obtienen la información, como lo dice su nombre, desde primera fuente, ¿cierto? En un contacto directo. Estas corresponden entonces a los que sería la investigación con usuarios. Esa es una fuente directa porque ustedes se van a preguntarle directamente a los usuarios cuáles son su experiencia con respecto al problema, cómo lo viven, ¿cierto? O cómo están vinculados a este problema. Entonces ahí les van a decir directamente de cuál es esa posición, esa experiencia. Esa es una fuente primaria. La fuente secundaria, por otro lado, es cuando se recibe la información de un intermediario que lo recibió de un primario, ¿cierto? Entonces la fuente secundaria proporciona información organizada, elaborada, producto de análisis de terceros, de otros. Entonces, si tenemos un periódico que habla sobre el discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford en 2005, el mismo discurso escrito por Steve Jobs es una fuente primaria, ¿cierto? Es directamente lo que él dijo. Ahora, el periódico que nos habla sobre él, que hace un análisis a partir de esa fuente primaria, entonces esa es una fuente secundaria, ¿cierto? Este análisis podría incluir otros tipos de información también, ¿cierto? Entonces, si la fuente primaria era un discurso, está escrito como discurso, la fuente secundaria podrían ser gráficos, otro análisis, como un reportaje, por ejemplo, podría sacar otro tipo de conclusiones. Entonces pueden ser, hay muchos formatos, vamos a evaluar algunos que se tienden a asociar más a cada uno, pero en general esa es la diferencia entre uno y el otro. Las características entonces es que se basan en estudios o análisis de otros actores. La investigación secundaria puede resumir, reinterpretar, complementar o traducir la investigación inicial o primaria. Y también puede venir en muchos formatos, como lo mencionaba en la lámina anterior. Y la fuente secundaria siempre debe hacer referencia a esa fuente primaria. Entonces, ¿desde dónde se sacó esa información que se obtiene? Lo importante es que, dado que, como lo acabamos de mencionar, los recursos, el tiempo, sobre todo, es limitado, no vamos a poder hacer una investigación a todos los usuarios. Pero podemos buscar censos, estudios ya existentes. Por ejemplo, si estamos pensando un servicio a usuarios finales, podríamos ver estudios de calidad del servicio, de satisfacción del servicio, ¿cierto? Entonces, antes de tener que hacer una entrevista o diseñar una entrevista para saber la percepción de los usuarios, podríamos ver documentos que ya lo tienen recolectado y analizado. Entonces, es importante que trabajemos en estas dos aristas para no ser redundantes en la información que obtenemos. Entonces, si es que esta información ya está disponible, la buscamos primero en la fuente secundaria, y si no, vamos a preguntarles directamente a los usuarios. Dentro de las instituciones públicas, usualmente tenemos muchos documentos, muchos estudios, pocos de ellos involucran directamente la visión de los usuarios. Pero sí, a veces, por ejemplo, tenemos encuestas que alcanzan a muchos usuarios, y puede que no entremos en la profundidad de lo que necesitamos saber, ¿cierto? Cuando veíamos este iceberg de la información. Pero sí nos entregan una visión mucho más amplia de un grupo total, ¿cierto? Sobre todo hablando de instituciones de organismos centrales, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar en estas dos aristas. Algo muy importante, no existe el exceso de referencias. Cuando identificamos un problema y decimos, sí, la mayoría de nuestros sistemas, por ejemplo, nadie los usa. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cierto?
Si es que es solamente nuestros supuestos, entonces tenemos que ir a validarlo con otros. Y si es que no, y si está escrito en una parte, tenemos que ser capaces de identificar de dónde está esa fuente o esa información en específico. También porque la información va cambiando muy rápidamente. Entonces, si es que no tenemos esa fuente, puede que ya no esté actualizada y ya no sea verídica en el fondo. Entonces, en este ejemplo solo muestra que existen muchas referencias y claro, desde el mundo de la academia ya existe una preocupación muy, muy grande porque todo lo que se dice tenga una referencia de base, ¿cierto? En qué nos fundamos. ¿Cómo realizamos investigaciones de fuentes secundarias entonces? Definimos áreas o temáticas que se vinculan a la hipótesis o el objeto de estudio, ¿cierto? Nuestro problema es un problema, partimos desde, es un problema de un servicio, es un problema de nuestro trabajo interno, es un problema de nuestra comunicación con otras instituciones, un problema de las tecnologías, por ejemplo, que utilizamos. Cuando ya tenemos eso definido, que es parte del problema, entonces podemos ir dividiendo este problema en temáticas. Cuando ya tenemos las temáticas, entonces nos es mucho más fácil el saber cuáles son los tags, ¿cierto? Como si hiciéramos una búsqueda en Google, ya tenemos esas palabras que van a identificar más específicamente nuestro problema. Luego podemos buscar en el mapa de actores, y puede que esos actores ya tengan análisis de fuentes secundarias, sean áreas de estudios de nuestras instituciones, actores del tercer sector, ¿cierto? Que se dedican al estudio y análisis, etcétera. También entonces ahí vamos a revisar estos estudios que ya estén disponibles o bibliografía vinculada en páginas web, en bibliotecas, en universidades, etcétera, que hay muchas formas de obtenerla. Y en opciones para el análisis podemos hacer resumen, enumeración de contenidos, documento de recopilación de textos, citas, etcétera. Chat, GPT, ahora que que ustedes pueden introducir un texto muy grande y les puede hacer un resumen, hasta eso sirve para resumir y sacar información clave desde documentos de segunda fuente. Y luego, cuando ya tenemos toda esa información, sacamos las conclusiones principales. Entonces revisamos estos estudios, estos análisis, análisis de satisfacción de usuarios y nos dimos cuenta de esto, esto y esto, ¿cierto? Esas conclusiones finales. Que es lo mismo que vamos a hacer con las entrevistas, básicamente. Vamos a tener muchas entrevistas, vamos a sacar mucha información y después vamos a concluir. Entonces, de toda esta información que nos entregaron los usuarios, llegamos a la conclusión que esto, esto y esto sobre el problema inicial. Y la otra cosa importante con respecto a la información secundaria es que esta puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿cierto? Que también forcemos el tener distintos tipos de información en nuestra investigación. Al igual que el plan de investigación con usuarios, el plan de investigación de fuentes secundarias también nos ayuda a estructurar qué información necesitamos y cómo la vamos a obtener. Entonces, vemos, por ejemplo, tenemos una hipótesis, y aquí partimos, igual que en el plan de investigación con usuarios, qué es lo que necesitamos corroborar o rechazar. Porque si vemos toda la información, de nuevo, priorizar. No podemos ver toda la información de fuentes secundarias que se vincula a nuestro problema. Vamos a partir desde qué queremos probar o qué no sabemos, que van a ser nuestras hipótesis. Después definimos un objetivo en específico, definimos qué fuente secundaria nos puede ayudar, qué tipo de análisis podemos hacer, y luego actividades y plazos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Decimos, los usuarios, pacientes crónicos, ya vimos este ejemplo. Pacientes crónicos de enfermedades buscan alternativas de tratamiento como hierbas medicinales, remedios no certificados, por la falta de confianza que tienen en el diagnóstico que reciben. Esa es una hipótesis, ¿cierto? El objetivo es entender por qué los pacientes crónicos buscan alternativas de tratamiento. El mismo objetivo que teníamos en la investigación con usuarios. La diferencia es que ahora vamos a tratar de
validar o rechazar esta hipótesis a través de fuentes secundarias. Entonces, vamos a considerar estudios de casos internacionales, casos clínicos de pacientes de hospitales públicos y estudios del Ministerio de Salud que se vinculan. El análisis va a ser, vamos a leer estos estudios, vamos a resumir su contenido y vamos a declarar los principales hallazgos. Para la revisión de casos clínicos, vamos a revisarlo, vamos a seleccionar ejemplos y vamos a hacer análisis de observaciones de médicos tratantes sobre los seguimientos, por ejemplo. Entonces ahí nosotros no estamos haciendo el análisis con respecto al caso, sino es que es el análisis que hicieron ya estos médicos. De nuevo, actividades, seleccionamos los estudios, diseñamos cómo lo vamos a sistematizar, dividimos las lecturas entre el equipo, hacemos un análisis individual, después un análisis colectivo, etc. Y después definimos plazos y responsables. Entonces, ahora, la gracia es que podamos identificar también, volver a esas hipótesis que ya habíamos declarado, las escribimos en el taller 2, tomar estas hipótesis y a partir de ellas ver qué fuentes secundarias nos van a permitir también aprender sobre esas hipótesis. Entonces, la primera parte no la tienen que hacer, es solamente copiar del primer plan de investigación. Los objetivos pueden que sean muy similares también, y después definir si para ellos existen fuentes secundarias que puedan consultar, si es que no plantear estudios de ese tipo, y después ver si existen o no, y el resto se puede completar también después. Pero eso en esta parte. ¿Preguntas? Yo tengo, Mariana. Rodney, dime. En el primer ejercicio hicimos una... Espera que estoy buscando mi micrófono. En el primer ejercicio hicimos una interacción con los actores, o buscamos interactuar con los actores, que sería la fuente primaria. Uh-huh. En este ejercicio queremos buscar la fuente secundaria para validar o no una hipótesis que hayamos pensado. Uh-huh. Ambas actividades se hacen a la par, o sea, yo sé que tenemos por lo menos 15 días para presentar algún resultado. Uh-huh. ¿Estas actividades se hacen a la par o tenemos que primero hacerlo la parte primaria, la fuente primaria, y después nos vamos, si no estamos contentos, hacemos la fuente secundaria? Yo recomiendo verlo en paralelo, porque hay algunas hipótesis que son declaraciones, por ejemplo, el usuario siente que al momento de recibir el diagnóstico no existe la información necesaria. Por ejemplo, el corroborar esa hipótesis es muy difícil que lo encuentren a través de información secundaria, sino que van a tener que preguntarle al paciente, ¿cierto? En el momento que recibió el diagnóstico, ¿cómo te sentiste cuando recibiste esta información? Ahora, si es que existiera esa investigación, conviene más obtener esa información ya procesada, ¿cierto? Entonces, de nuevo, estos funcionan en paralelo. Entonces, ahí también, esa es la forma en la que podemos identificar cuándo buscamos qué tipo de información, dependiendo de las hipótesis que se vinculan a su problema. De nuevo, puede ser que sea un problema que tiene una lógica mucho más cualitativa desde la experiencia, entonces tienen que ser mucho más enfocada en entrevistas o focus group con usuarios, o puede ser un problema que existen varios elementos que ya están validados en la información secundaria, pero la información secundaria, ese es el trade-off, es mucho más amplia, van a ser o encuestas o análisis. Dime. A eso va mi pregunta, porque según nuestra problemática, lo nuestro va a ser más fuente primaria. Uh-huh. Creo que no existe fuente secundaria, entonces podemos dejar de lado ese trabajo. Si es que no encuentran, por supuesto, sí. De nuevo, la prioridad ahora, para la próxima semana, es las entrevistas con usuarios. Entrevistas o focus group, etcétera, pero actividades con usuarios de fuente primaria. Excelente, gracias, Mariana. Gracias. Vamos entonces, vamos a tener 10 minutos y después ya volvemos para cerrar el taller. Consideren también las áreas de estudio de sus instituciones.
No sé si ya se están yendo, pero... sí, creo que ya se están yendo. Sé que me van a decir que no era tiempo suficiente, lo sé, pero ya tenemos que ir cerrando el taller. Y de nuevo, las mentorías van a tener su trabajo autónomo para esto. Quiero hacer la última parte de la presentación solamente para contarles que en este mismo espacio de trabajo en Miro hay otra como actividad que no es para ahora, pero es algo que llamamos el muro de descubrimientos. Es básicamente un espacio de parte de este espacio de trabajo para dejar todas las conclusiones, hallazgos o descubrimientos importantes que vamos a recolectar en esta etapa. Entonces ya hablamos sobre esto, ¿cierto? Ya estaban preguntando, porque están muy atentos y me gusta esto también de que vayan adelantándose a la próxima etapa. La gracia entonces que si encuentran estos estudios y ven gráficos, imágenes, también las conclusiones que saquen de las entrevistas, pueden incluir citas que digan los entrevistados, o pueden sacar fotos si es que existe alguna observación más física, ¿cierto? Que tengan. Y la gracia es que puedan traspasar todo eso en este espacio. Entonces puede ser elementos, información que saquen de la investigación con usuarios, de las entrevistas, los focus groups, safari, observación, de las actividades con co-creación con actores clave. Entonces pueden tener una reunión con un actor clave y los elementos más importantes que conversaron los incluyen en este espacio. De la investigación secundaria, ¿cierto? Puede ser la cualitativa, la cuantitativa, gráficos, conclusiones, etc. O de su mismo trabajo en equipo. Por ejemplo, el análisis causa y efecto ya es unas conclusiones específicas que ustedes sacan desde sus propios supuestos con respecto al problema. Entonces, este espacio se va a ver un poco así. Perdón. Pueden pegar directamente los estudios, si es que hay alguno muy relevante y que todo el contenido es importante de destacar, gráficos, fotos, si es que tienen también fotos de sus entrevistas, y todas las conclusiones o hallazgos de este proceso. Terminamos entonces este taller. La última encuesta, entonces, para poder saber cómo se van, estuvo intenso, vimos muchas cosas, pero ya la próxima semana no vamos a tener el taller para que se puedan centrar en terminar ese trabajo, en realizar estas entrevistas. Vamos a enviarles un mail, Ana Lucía les va a enviar un mail con el detalle de lo que se espera para ese último taller, que es en 2 semanas, y de todas maneras los mentores van a estar disponibles y también nosotros para responder cualquier duda. Así que vamos a mandarles aquí la encuesta final. Si Dani me puedes ayudar con el link. Estoy en proceso. Se llama. Yo lo tengo aquí más. Ahí está. Entonces en el chat Dani envió la encuesta. Creo que nos... ¿No funciona? Parece que no. No está funcionando. No funciona. No. No hay nada. Bueno, les pedimos entonces aquí en el chat si pueden mandar cómo se van de este tercer taller. Están emocionados por lo que se viene, asustados, pero en una palabra, solamente cómo se van de este tercer taller del programa. Co-crear, súper.
Qué bueno, Nadia. Que les ha servido la dinámica. Uy, mira, qué bien. Preocupados, desafiados. Desafiados es bueno, preocupados no tanto, pero ojalá que esa preocupación se vaya mientras vayan realizando las actividades. Es parte también, aprendizaje dinámico, con intenciones de crecer y llevar a cabo el proyecto. Muy interesante cómo estamos encarando. Excelente todos los talleres, muchas gracias, Iselda. Intrigado, emocionado, desafiado y confiado, Aldo, con muchos desafíos y tareas. Súper, sí, yo sé que se viene, como que se siente así que se viene la avalancha de tareas, por eso también quisimos dejar en la semana sin taller para que se puedan centrar en eso. Pero la calidad de la información vale la pena el destinar ese tiempo y de nuevo sus mentores van a ayudarles mucho a simplificar esos espacios. Así que eso, con eso nos vamos. Los mentores buenísimos también, qué bueno escuchar eso. Realmente los mentores tienen mucha experiencia en sus áreas, así que aprovéchenlos y escríbanles muchos mensajes para aclarar sus dudas. Y muchas gracias por su participación. Hemos visto ahí también todo el trabajo que están haciendo y estamos constantemente revisando, así que nada, felicidades por todo su trabajo hasta ahora y mucha suerte en la semana que se viene y nos vemos en 2 semanas. Ok, chao, profe. Chao, descansen. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, gracias. hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Decí chao. Gracias. Chaucito. Chao, chao. Chao.